Hola niños, espero que se encuentren muy bien junto a su familia. Tenemos una nueva lección que se llama Pedro ora por otros, ¿ya? Antes de comenzar la lección, vamos a hacer una pequeña oración para agradecerle a Dios porque Él nos tiene con vida, con salud y también para que nos ayude a realizar esta clase, ¿ya? Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a inclinar nuestro rostro. Mi Dios, en este día le queremos agradecer, Señor, por la vida, por la salud, mi Dios. Gracias, Señor, porque usted nos tiene con vida, con salud, Señor. Gracias por los alimentos que usted nos da día a día, mi Dios. Señor, en este día le queremos pedir que nos dé sabiduría, mi Señor, nos dé entendimiento para poder aprender de su palabra, Señor, para que podamos entender esta lección, mi Señor. Señor, yo le pido que usted bendiga a cada niño, a cada familia, mi Señor, que se encuentra en su hogar, mi Señor. Señor, usted también cuide y bendiga a mis pastores, mi Señor, a mis hermanos de la iglesia, mi Señor. Señor, todo esto se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya. Vamos a comenzar entonces esta clase. Como le decía, esta lección se llama Pedro ora por otros, ¿ya? Y se encuentra en Hechos, capítulo 9, versículo 32 al 42, ¿ya? Esta lección se trata de dos milagros que Jesús hizo, ¿ya? A través de Pedro, ¿ya? Entonces, cuando Pedro estaba en Lida, ¿ya? Se encontró con un hombre. Este hombre se llamaba Eneas, ¿ya? Entonces Pedro se encontró con un hombre llamado Eneas, ¿ya? Eneas estaba paralítico hace 8 años que él se encontraba paralítico en su cama, ¿ya? Entonces él no se podía mover, no podía caminar, pero cuando Pedro encontró a Eneas, ¿qué creen ustedes que hizo Pedro? Él se sentó a conversar con él, o se puso a llorar porque lo vio que estaba paralítico. No, ¿cierto? ¿Qué creen que hizo? Pedro oró. Pedro oró por Eneas y le dijo: levántate, Jesucristo te ha sanado. ¿Se imaginan cuando Pedro le dijo eso a este paralítico llamado Eneas? ¿Qué creen que hizo Eneas? Él le dijo: no, yo me quiero quedar aquí acostado porque a mí me gusta quedarme acostado. No, él le hizo caso a Pedro. Entonces él se paró y tomó su cama, porque Pedro le dijo: levántate y toma tu cama, Cristo te ha sanado. Imagínense, había estado paralítico 8 años y no había podido caminar en esos 8 años. Y después que Pedro oró y le dijo: levántate, Jesucristo te ha sanado. Imagínense cómo se sentía Eneas, ¿cierto? Porque él se podía parar y caminar. Entonces, muchas personas que estaban ahí y que no creían en Jesús empezaron a creer en Jesús porque habían visto ese milagro que Eneas había podido caminar, ¿cierto? Porque sabían que Eneas había estado paralítico 8 años. Entonces, en un pueblo no muy lejano a Lida, en Jope, que estaba cerca, había también una mujer llamada Dorcas, ¿ya? Ella se había enfermado. Entonces se enfermó, pero ella murió, ¿ya? A diferencia del paralítico, ¿cierto? Porque el paralítico, o sea, Eneas estaba paralítico, pero Dorcas no estaba ni enferma ni estaba paralítica, sino que ella había muerto, ¿ya? Y sus amigas lloraban mucho, sus amigos lloraban mucho por la muerte de Dorcas, porque ella era una buena mujer. Ella le cosía la ropa a los que necesitaban, a la gente que no tenía ropa, ella le hacía ropa. Ella era una persona muy buena, una mujer muy buena, y también que amaba a Jesús. Ella creía en Jesús. Entonces, cuando ella murió, todos sus amigos lloraban mucho. Estaban alrededor de ella y lloraban, estaban muy tristes porque su amiga había muerto, ¿ya? Entonces fueron sus amigos
a Lida a buscar a Pedro. Cuando supieron que Pedro estaba cerca, fueron a buscar a Pedro y ellos le contaron lo que había sucedido. Entonces le dijeron que no tardaran en ir donde estaba Dorcas para que fuera a orar, ¿cierto? Entonces Pedro llegó donde estaba Dorcas y la gente, las viudas estaban ahí llorando alrededor de ella. Entonces Pedro les dijo que salieran del cuarto, ¿ya? Y él se quedó solo con Dorcas y él comenzó a orar. Él le oró, se arrodilló ante la cama donde estaba muerta Dorcas y él empezó a orar. Entonces, cuando empezó a orar, también él le dijo que se levantara, que abriera los ojos. Entonces, ¿qué creen ustedes que hizo? ¿Qué pasó? Pasó que Dorcas abrió los ojos y despertó. ¿Se imaginan eso ustedes? Porque Dorcas, acuérdense que había muerto. Ella no estaba enferma ni paralítica, como en el otro milagro que Eneas se había varado, ¿cierto? Ella no, a diferencia del paralítico, Dorcas estaba muerta. Entonces, cuando Pedro oró, Dorcas abrió los ojos y se sentó en la cama. Entonces, Pedro la tomó de la mano y la ayudó a pararse. Y Dorcas se paró. ¿Se imaginan? Yo me imagino que ellos estaban todos muy contentos, ¿cierto? Dorcas había resucitado. Entonces, Pedro la llevó donde estaban sus amigos y la vieron que estaba con vida, ¿cierto? Que había resucitado. Entonces, todas las personas que estaban ahí y no creían en Jesús, empezaron también a creer en Jesús. E imagínense cómo estaban sus amigos cuando vieron a Dorcas que estaba viva. Ellos estaban felices, felices porque estaba viva, ¿cierto? Dorcas había resucitado y estaba con ellos. Entonces sus amigos estaban muy contentos, muy felices. Se dan cuenta que es importante la oración, en tener fe, ¿cierto? En creer en Jesús, que Jesús puede hacer grandes milagros con nosotros, como lo hizo con el paralítico, lo hizo con Dorcas, ¿cierto? Y también puede hacer milagros con nosotros. Por eso es importante la oración, ¿cierto? Nuestro versículo de esta semana se llama La oración eficaz del justo puede mucho y se encuentra en Santiago, capítulo 5, versículo 16. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que hacer como Pedro, como todo lo de esta lección, ¿cierto? Que ellos creían en Jesús y oraban, ¿cierto? Oraban para que Jesús les ayudara a ser fuerte, le pedían que hiciera estos milagros, ¿cierto? Porque Jesús lo puede todo. Nosotros sabemos que Jesús lo puede todo. Entonces nosotros tenemos que seguir orando, ¿cierto? Tenemos que seguir orando para que Dios nos cuide, si estamos enfermos, para que nos sane, ¿cierto? Y por todos los problemas que nosotros podamos tener. Se dan cuenta que de todas las clases que hemos visto ahora último, se trata de eso, de la oración, porque la oración lo puede todo, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza en que Jesús nos cuida, también nos sana, ¿cierto? Espero que les haya gustado esta lección, que puedan aprender de todo lo que nos enseña estas lecciones, ¿cierto? Todas estas lecciones son del libro, de los libros de profesores, ¿ya? Y ustedes, para que puedan ver, también está en la Biblia, ¿ya? Sí, todo esto es basado en la Biblia, ¿ya? Para que ustedes lo puedan leer en su casa igual, para que le pidan a sus mamás que le lean y que puedan aprender, ¿cierto? Porque es importante aprender de Dios, ¿cierto? De todo lo que Dios nos quiere enseñar, porque cuando nosotros estamos cerca de Él, nada nos pasará, ¿cierto? Entonces por eso nosotros tenemos que estar clamándole siempre al Señor, tenemos que estar en oración para que Dios nos cuide, nos guarde, porque si nosotros nos alejamos, si nosotros nos enfriamos, ¿qué va a pasar? Van a venir los problemas, ¿cierto?
Así que por eso nosotros tenemos que estar en oración, estar clamando, ¿ya? Y para que Dios nos cuide y nos guarde, y también de pedirle a Dios de que Él nos dé el entendimiento para nosotros poder aprender de su palabra, ¿ya? Eh, bueno, vamos a hacer una pequeña oración en agradecimiento por esta lección, porque es una lección maravillosa, ¿cierto? Que nosotros pudimos aprender de estos dos milagros que Jesús hizo a través de Pedro, ¿cierto? ¿Ya? Entonces que sanó al paralítico Eneas y que resucitó a Dorcas, que ella estaba muerta, pero la resucitó. Entonces nosotros vamos a orar por esta lección de estos dos milagros que fueron maravillosos, ¿cierto? Y le vamos a dar gracias a Dios por esta lección, ¿ya? Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a inclinar nuestro rostro. Amén. Mi Dios, le damos las gracias, Señor, por esta lección, Señor. Gracias porque hemos podido ver que usted puede hacer milagros, Señor. Señor, gracias por esta lección porque usted nos enseña de que tenemos que seguir orando, mi Dios, seguir clamando, mi Dios, para que usted nos cuide, nos guarde, mi Señor. Señor, usted bendiga a cada niño, a cada familia, mi Señor. Señor, que ellos puedan aprender de su palabra, así como nosotros también los profesores aprendimos, mi Dios, ellos también pueden aprender, Señor. Señor, le damos las gracias por todo lo bueno que usted hace con nosotros, también por lo malo, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque usted nos cuida y nos guarda, Señor. Señor, le pedimos que usted cuide y guarde también a mis pastores, a mis hermanos de la iglesia, mi Señor, y todo esto se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya, niños, espero que les haya gustado la lección y que sigan orando, ¿ya? Porque es importante orar. Nos encontraremos el próximo domingo, si así Dios lo quiere, con una nueva lección, ¿ya? Y que Dios los guarde, que Dios los bendiga y que los cuide, y los quiero mucho, ¿ya? Pronto nos encontraremos, iremos a la iglesia y nos veremos. Chao.